Muy buenos días, el Señor les bendiga en esta preciosa mañana de domingo y les damos una vez más la bienvenida a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Y en la vida todos sabemos lo importante que es prepararnos con anticipación para esos eventos especiales que todos tenemos. Usted sabe que, por ejemplo, hoy en día es importante cuando vamos a viajar en avión llegar a tiempo al aeropuerto con el suficiente tiempo para no perder el vuelo. Debido al tráfico, a las estrictas normas de seguridad que hoy tenemos y cualquier otro imprevisto, siempre que vamos a viajar en avión, por lo menos los que son precavidos, tratamos de prepararnos con anticipación. Cuando nos invitan, por ejemplo, a una boda, debemos prepararnos con anticipación, en especial si vamos a formar parte del cortejo o de alguna manera vamos a participar en la ceremonia como invitados o lo que quiera que sea. No podemos dejar para el último minuto el vestido o el peinado, el regalo, en fin, tantos preparativos que una boda requiere. Por eso es sabio y prudente prepararnos con anticipación. Usted también sabe, por ejemplo, lo importante que es prepararnos para recibir una visita, especialmente si se va a alojar en nuestra casa. Debemos arreglar la casa, la habitación donde esta persona va a descansar y alistar todo de manera que podamos brindarle un lugar acogedor a nuestra visita y ofrecerle todas las comodidades posibles para que esa persona se sienta a gusto. Es por eso que nos preparamos con anticipación para su llegada. Esto aplicaría incluso para un bebé. La llegada de un bebé es casi que lo mismo. Mientras que estos eventos que le acabo de anunciar no son obligatorios, yo sé que usted quiera o no quiera participar de ellos. No es obligatorio ir. Si usted no quiere viajar en avión, no viaja en avión. Si usted no quiere asistir a ninguna boda o un evento social, usted no va. O no recibe a nadie en su casa. Eso es opcional. No tiene, en ese caso, la obligación de prepararse con anticipación. Sin embargo, sea que queramos o no, hay dos eventos particulares en la vida a los cuales nosotros no nos podemos negar a ir. Dos. Sin embargo, lo sorprendente es que la mayoría de nosotros no nos preparamos con anticipación, ni suficientemente para estos dos eventos a los cuales todos nosotros, todos los seres humanos, tendremos que asistir inexorablemente. Estos dos eventos están ligados intrínsecamente el uno con el otro, ya que el uno conlleva al otro. Y estos dos eventos son la muerte y comparecer ante Dios. Ahora, debemos hacernos una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para estos dos eventos? Muchos prefieren evitar, en este caso, siquiera hablar de estos asuntos, ya que lo consideran medio macabro hablar de su propia muerte, o incluso suena tétrico decir que voy a ir a la funeraria para preparar los detalles de mi funeral. Eso preferimos evitarlo y mejor se lo dejamos a nuestros familiares. Que ellos vean qué hacen con nosotros cuando se llegue ese día, que ellos se encarguen de los preparativos. ¿Cuánta insensatez hay en esto? Sabiendo que la muerte es uno de los dos eventos al que tendremos que asistir obligatoriamente. No es si queremos, tendremos que hacerlo. Pero si no nos preparamos para la muerte, que es el primer evento que les mencioné, obligatorio, mucho menos lo hacemos para enfrentarnos con el Señor, para vernos cara a cara con el Señor, porque la muerte nos llevará a estar cara a cara con Dios. Lo vimos en las parábolas anteriores. Esta es una verdad central de las Escrituras, que un día, cuando la muerte abra la puerta a la eternidad, nos encontraremos cara a cara con el Señor. El autor de Hebreos nos dice lo siguiente, y presten mucha atención a este verso. Aquí este verso acaba con la posición del karma y todo este tipo de conceptos, pero preste atención. Dice Hebreos capítulo 9, versos 27, dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya está establecido, la muerte es una sola vez.
esta muerte física. Así que mi querido hermano y amigo, ignorar estos dos aspectos de nuestra vida no nos va a evitar enfrentarlos. Tarde o temprano nos sucederán. Así que lo mejor sería, lo más sensato sería que nos preparáramos con anticipación, porque en cualquier momento nos pueden suceder. En la parábola que vamos a ver hoy, Jesús nos exhorta a prepararnos con anticipación para aquel día glorioso en que Él vendrá. Y solo aquellos que estén listos podrán disfrutar de entrar en su presencia. La segunda venida de Cristo es una de las doctrinas centrales de la Biblia. Es más, es la doctrina que nos brinda a nosotros esperanza. Pero tal vez debido a que hasta este punto muchos han hablado de que el Señor ya viene, que se acerca el fin del mundo y todas estas cosas que inclusive en medio de esta pandemia hemos escuchado muy constantemente. Mucha gente ya ha dejado de creer o piensan que esto no va a suceder, que eso no lo inventamos los pastores o los líderes religiosos o lo que sea. Pero esta es una verdad central de las Escrituras. El Señor va a volver. Pero hay dos formas en que esta verdad central de la Biblia se puede cumplir. Y estas dos verdades son de la siguiente manera. Una forma en que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor es que la muerte nos sorprenda. Y de inmediato, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos frente al Señor. Esa es una manera en que la segunda venida del Señor a nosotros se nos presenta. La otra es que puede ser que mientras todos estemos vivos, el Señor regrese por nosotros, tal como lo anuncian las Escrituras también, y seamos arrebatados. Una vez más, el apóstol Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos. Cualquiera de estos dos casos, la muerte será ese acto que nos llevará a enfrentarnos inmediatamente con Dios. Así que la Biblia afirma categóricamente que cada uno de nosotros nos sucederá en algún momento la muerte. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad prepararnos para tal acontecimiento con anticipación. Porque como decían los abuelos, lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿qué es? La muerte. Jesús nos relata la parábola de las 10 vírgenes, en la que enfáticamente señala la importancia de estar preparados para cuando Él regrese. Y en esta historia se da por sentado que el novio vendrá a una hora inesperada. La responsabilidad de los asistentes a esa boda será estar preparados sin importar a qué hora Él regrese. Así que en esta mañana, mi hermano y mi amigo que me escuchan y me acompañan, lo quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a estar leyendo y examinando los versos del 1 al 13. Y vamos a ver cómo esta historia nos puede llevar a entender la urgencia que hay en este mensaje que Jesús nos dio y cuál es nuestra responsabilidad de prepararnos con anticipación. Y quiero resaltar desde el principio que en esta parábola hay dos puntos centrales. Y los dos puntos centrales, el primero es que la insensatez del cristiano se refleja en no estar preparado espiritualmente, sabiendo que el Señor regresará. Pero también el otro punto importante en esta enseñanza de la parábola es que la prudencia del cristiano se refleja en el grado de preparación espiritual que tengamos para prepararnos para ese día. Así que quiero empezar en esta mañana entonces, como ya es costumbre a través de las parábolas, que vayamos al texto y a medida que vamos avanzando en cada uno de los versos, vamos a ir haciendo una pequeña explicación y una aplicación. Entonces el primer verso aquí dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El propósito de esta parábola es comparar al reino de los cielos y la venida repentina que el reino de los cielos va a tener, con 10 vírgenes que deben estar preparadas para recibir al novio que se presentará de manera inesperada. En este caso la palabra virgen está tomada en la Reina Valera, pero significa una mujer, una doncella, ¿okay? Una mujer joven, que eran las invitadas o las damas de honor, lo que conocemos tal vez hoy de esa manera. Entonces, debemos tener en cuenta que esta parábola
en esta parábola hay muchos detalles del tiempo de Jesús, que para nosotros son un tanto desconocidos porque no tenemos la costumbre de hacer las bodas como se hacían en el tiempo de Jesús. Pero por eso no podemos entrar en todos los detalles de la parábola y también debemos evitar alegorizar todos los aspectos de ella, porque podríamos fácilmente perder el punto central de esta enseñanza. La importancia es que debemos estar preparados todo el tiempo para recibir la llegada repentina de Jesús. Eso es lo más importante que vamos a ir notando al desarrollar la parábola. El verso 2 dice así: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Primer punto que quiero hacer en esta mañana rápidamente es: siempre hay creyentes responsables e irresponsables. En la parábola el grupo se divide de forma equilibrada, 5 y 5. Y no podemos espiritualizar este número para afirmar que la mitad de la iglesia es prudente y la otra mitad es imprudente, ya que aquí este número solo se utiliza con el propósito de crear un énfasis equitativo, que hay para la narrativa básicamente. No tiene otro significado más profundo que ese. Pero lo que sí es importante notar es que dentro de la iglesia siempre habrá gente o creyentes prudentes y también habrá insensatos. Al igual que en la vida. ¿Cuál es la cantidad? No lo sabemos, pero hay de ambos grupos. ¿Okay? La prudencia o la insensatez en este pasaje y en la vida para el creyente se determina por el grado de preparación que cada uno tenga con respecto a su relación con Cristo y la manera como cada día se encuentra preparado en caso de que Jesús regrese en ese momento. En el texto que vemos hoy de la parábola, mis hermanos, la palabra insensatez tiene que ver con negligencia, con pereza, con desobediencia, que fue lo que caracterizó a 5 de estas vírgenes. Gerald Kittel dice lo siguiente con respecto al significado de la insensatez en este pasaje, y quiero decir las palabras textuales de él. Dice: la falla de las vírgenes insensatas es una tibieza que da por sentada la participación y por lo tanto acarrea sobre sí el juicio. El tomar a la ligera la salvación equivale a excluirse uno mismo de ella. Entonces, negligencia en este pasaje es esa tibieza espiritual, el dejar para más tarde, el descuidarse. Así que no ser diligente espiritualmente es no estar preparado en todo tiempo. Y ese descuido nos puede salir muy caro, mi hermano. Si el Señor nos llama a su presencia o regresa inesperadamente, tal como lo anuncia su palabra, ¿qué va a pasar? Solo piensa en esto. Todos salimos de casa cada mañana. Bueno, en el tiempo normal, o en medio de la pandemia hay muchos que no podemos salir o no debemos salir, pero solo para ilustrar el ejemplo. Todos salimos de cada mañana de la casa, pero no sabemos si regresaremos a ella en la tarde. Nos puede suceder algo y perder la vida, todos lo sabemos. Y así en todas las otras actividades de nuestra vida. Podemos enviar a nuestros hijos, Dios no lo quiera, pero sabemos que es verdad, los podemos mandar al colegio y ya no van a regresar. Nos podemos ir a dormir y ya no levantarnos. Esa es la realidad de la vida. Y no tiene nada que ver con ser pesimista, es lo que la vida es. Estamos vivos y en el siguiente instante podemos ya no estarlo. El asunto no es si moriremos, sino más bien cuándo y cómo. Así que, mi hermano, es nuestra responsabilidad escoger a cuál grupo queremos pertenecer, a las sensatas o a las insensatas, a los responsables o a los irresponsables. Y esa es nuestra decisión y de nadie más, mi hermano. Así que así empieza la parábola. 5 vírgenes sensatas, 5 insensatas. Continúo con el verso 4, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. La prudencia del cristiano refleja su preparación espiritual. Las 5 vírgenes prudentes, ¿qué hicieron?
tomaron aceite junto con sus lámparas, revelando así su carácter de diligentes, obedientes, responsables, preparadas. Lo que usted y yo hagamos con nuestra preparación espiritual determinará si somos insensatos o prudentes, mi hermano. Es decir, tenemos lámparas, pero la pregunta aquí es, ¿tenemos aceite? Y sobre todo, ¿será suficiente? Algunos piensan que ya habrá tiempo para aprovisionarse de aceite, hablando espiritualmente, porque Jesús se demora y por eso se descuidan. Un ejemplo de nuestra prudencia por parte nuestra es comprar aceite. Obviamente esto es una expresión en el que debemos básicamente invertir recursos en dinero, tiempo, para edificarnos espiritualmente, así como nos invertimos tiempo y dinero para educarnos secularmente, para prepararnos para nuestras carreras o nuestros trabajos, lo que quiera que sea. Cualquiera que sea el trabajo, usted siempre tiene que invertir en herramientas, en cualquiera de estos elementos para poder hacer su trabajo. Espiritualmente no es diferente, mi hermano. Usted y yo debemos invertir recursos, tiempo. Déjenme hacerles una pregunta, solo para reflexionar. ¿Cuál fue el último libro cristiano? Y esto voy a ser enfático, serio, un libro bueno que leyó. Porque déjenme decirlo, tal vez no le caiga bien a muchos, pero desafortunadamente las librerías cristianas, algunas de ellas, la mayoría de libros, son libros que no sirven, porque son para vender, son libros muy superficiales y no van a llenarle ni le van a educar. Así que es una decisión suya. ¿Cuánto invierte usted y cuánto invierto yo en nuestra preparación espiritual? No piense que es solo el pastor el que tiene que invertir para estudiar y prepararse. ¿Es que acaso solo el pastor se va a ir al cielo? ¿Solo el pastor va a rendir cuentas? No, todos como creyentes. Así que nosotros solemos gastar buenas cantidades de dinero en cosas que ni siquiera nos edifican. Estoy casi seguro que en muchas de sus casas hay una gran cantidad de consolas de juegos para niños que cuestan un dineral. Y si fuéramos a buscar un buen libro o un buen curso de educación espiritual, ¿lo encontraríamos? Ahí se lo dejo. Seamos prudentes, mis hermanos. Invirtamos en nuestro propio crecimiento espiritual y en nuestra relación con Cristo, porque eso es lo más importante. El profeta Jeremías dijo lo siguiente en el capítulo 9, el verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Notó lo que dice? En entenderme y conocerme, ¿a través de qué? De la palabra, de invertir. Así que otro ejemplo que les podría dar rápidamente de prudencia es, nos reunimos y compartimos con aquellos hermanos que son espirituales. Sacamos tiempo para el estudio bíblico, para la predicación. No dejen de asistir a los estudios bíblicos. Ahorita estamos en una condición especial, sí, pero hemos seguido proveyendo los estudios bíblicos a través del internet, a través de las plataformas que nos permiten continuar haciendo estas tareas. ¿Y sabe qué he aprendido en este tiempo de pandemia? Que todavía hay cristianos. Todavía hay cristianos que llegan tarde a la clase o al estudio bíblico, a pesar de que se lo llevamos a la casa. Mire que nada nos detiene para ir al trabajo. A muchos ni siquiera esta pandemia los ha detenido para ir al trabajo. Ni la falta de carro. En este país el invierno es terrible y sin embargo en el invierno la gente va a su trabajo. El cansancio no le evita que vaya al trabajo, ni la distancia, ni el horario, ni siquiera a veces las enfermedades les impiden. Y sin embargo, para ir a la iglesia o para capacitarnos espiritualmente, siempre tenemos una excusa o algo nos estorba. Así que seamos prudentes y esforcémonos. Es por nuestro propio bienestar espiritual, mi hermano. Verso 5. Dice,
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, mi hermano, tarde o temprano, tanto los creyentes sensatos como los insensatos, todos nos vamos a dormir en un momento determinado. Y en esta parábola es interesante notar que Jesús no dijo, y las 5 vírgenes prudentes no se quedaron dormidas. No, se durmieron igual que las insensatas. Yo me imagino que estas muchachas estaban cansadas. Una boda judía duraba hasta 8 días, hermano. O sea que estaban cansadas de todo el trabajo, de todo lo que habían tenido que hacer. Y finalmente el sueño las venció a todas, prudentes e imprudentes. Y para nosotros como creyentes sería iluso pensar que los verdaderos cristianos nunca se van a cansar y que nunca nos dominará el sueño. Y la vida nos muestra que hasta los mejores cristianos se han cansado. Si usted lee los evangelios con detenimiento, vamos a encontrar que Jesús, incluso después de haber ministrado a grandes multitudes, también se quedó dormido en la barca y descansó. Tenía un sueño profundo, estaba cansado. Pero debe haber una diferencia a la hora de dormirse entre un cristiano prudente, cansado, y un insensato, cansado. ¿Cuál es la diferencia? Mire esto. La diferencia radica en que las 5 vírgenes prudentes se durmieron, sí, pero solo cuando estaban seguras que sus lámparas tenían aceite y que sus lámparas estaban listas. Así que la verdadera reprensión caería sobre las insensatas. A pesar de que tenían sus lámparas listas, no prepararon aceite y también se durmieron. Así que el asunto aquí no es dormirse, sino hacerlo cuando ya estamos listos. Todos en algún momento, por ejemplo, vamos a tener que ir de vacaciones. Yo tomo vacaciones. Todo el mundo toma vacaciones. Los creyentes tomamos vacaciones. O nos podemos tomar un día libre. Y como cristianos, eso no es pecado. Ni nadie va a perder la salvación porque usted no fue un domingo a la iglesia. O por tomarse un día libre y compartir con su familia o con sus seres amados. No hay ningún problema en eso. El problema está si el día que siempre tomamos libre es el día del Señor. Ahí ya tenemos una dificultad. Y no tiene ningún problema si alguna vez tampoco vamos al cine, por ejemplo. Pero enseñan que el cristiano no puede ir al cine, que depende del tipo de película que vayamos a ver, pero podemos ir al cine o al parque, o podemos leer alguna obra de literatura secular. Eso es cultura general, lo podemos hacer. No solo vamos a comprar libros cristianos, no. Podemos hacer todo esto, pero lo que no podemos dejar de hacer es que estos pasatiempos, porque estos son pasatiempos, nos quiten el tiempo que debemos dedicarle al Señor. Salomón escribió lo siguiente en Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, hay un tiempo para todas las cosas, mi hermano. Verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Finalmente, después de tanto esperar, el esposo viene. Pero, ¿cuál es la característica de esto? A una hora inesperada, cuando todo el mundo estaba ya durmiendo por el cansancio, lo que fuera. Desde que Jesús partió al cielo, la iglesia ha estado expectante por su regreso, y van 2000 años. Y han pasado muchas generaciones que murieron con la esperanza de verle venir y no lo lograron. En esta generación también hemos de estar expectantes, porque en cualquier momento podría venir el esposo por su novia. Así es como la Biblia identifica a Jesús y a la iglesia. Jesús es el novio, la iglesia es su novia. Es una figura metafórica para hablar de la unión espiritual que un día tendremos con el Señor. Va a venir. Nadie sabe la hora. Así que, mi hermano, le voy a aprovechar para decirle rápidamente en este momento, por ahí andan quienes anuncian que tal fecha, que tal día, que el mundo se va a acabar. No lo crean, hermano. No lo crean. La Biblia es enfática. Jesús dice que ni Él, cuando estaba en la carne, cuando estaba en la tierra con nosotros, ni siquiera Él sabía la hora ni el día, solo el Padre. Así que ese cuento de que, perdóneme que utilice esa expresión como muy coloquial,
Es un cuento reforzado, es una historia que no tiene cabida en este momento. La Biblia sí enseña que Jesús va a regresar, pero no nos da la hora. Así que todos los que se han aventurado a anunciar una hora, todos se han equivocado. Porque no es para nosotros averiguar la hora, para nosotros es estar listos. Nadie sabe la hora, ni el día en que el esposo regresará. Pero eso no es una razón para ser insensato y creer que siempre habrá tiempo para prepararse. Jesús va a venir por seguro, mi hermano. Su responsabilidad y la mía es estar preparados para cuando esto suceda. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿tienes lámpara? ¿Y cómo estás de aceite? No podemos dejar este asunto tan vital para el último momento. Cuando ya se oiga el anuncio, ya viene el Señor. Y entonces en ese momento usted se va a poner a cuenta, usted se va a arrepentir, va a pedir perdón, ya no va a haber tiempo para eso. Ya no habrá tiempo para nada más. Se le habrá hecho tarde. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Óigame este caso. Los insensatos dejan todo para el último momento. ¿Conoce a alguien así? Que todo lo deja para la última hora. Bueno, ya sabe la Biblia cómo los llama. Con algunos de ellos se ilusionan porque siempre habrá tiempo. Mañana, mañana, mañana. Para nosotros es importantísimo notar que las insensatas sabían, quiero que noten la narrativa que Jesús hace el énfasis, las insensatas sabían desde el principio que el aceite no les alcanzaría. Porque ¿qué fue lo primero que hicieron cuando se despertaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron según el texto? Se levantaron, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea que antes de irse a dormir sabían que no tenían suficiente aceite. Sin embargo, no hicieron nada al respecto. Ahí es donde está la insensatez. Muchos hoy saben en la iglesia que Cristo puede regresar en cualquier momento. Y sin embargo, están actuando como estas vírgenes, dejando todo para lo último. Es por eso por lo que Jesús nos enseñó esta parábola, mis hermanos, para dejarnos constancia de la importancia de estar preparados para su regreso, que puede ser en cualquier momento. El asunto aquí es qué tan preparados estamos para el regreso del Señor. ¿Qué pasaría, mi hermano, si el Señor regresara en este momento? No dejemos que la aparente tardanza del Señor nos vuelva insensatos. Nuestro deber como cristianos es estar preparados todo el tiempo. Usted y yo no sabemos en qué momento el Señor puede regresar. O la muerte nos sorprende en cualquier esquina de la ciudad o del pueblo donde vivamos. Es por esta razón que debemos vivir de manera expectante, de que en cualquier momento, sin importar, mire, la edad o la condición de salud o los planes que tengamos, podríamos encontrarnos repentinamente con Dios. ¿Recuerda la parábola que vimos hace 8 días? Aquel hombre que se enriqueció y se preparó para muchos años. ¿Qué le dijo Jesús? Insensato, esta noche van a venir a pedir tu alma, ¿y para quién será? Así estamos todo el tiempo. Alguna vez alguien le preguntó a otro, estaban conversando dos personas y uno le preguntó al otro si sabía qué tan lejos estaba de encontrarse con Dios. Aquel le dijo, no sé. Y el otro que le preguntó le dijo, a un latido del corazón, mi amigo. A eso estamos de encontrarnos con Dios, mi hermano. Si su corazón diera en este instante, o el mío, el último latido, inmediatamente, después del último latido de nuestro corazón, estaríamos en la presencia de Dios. La última vez que nuestro corazón palpite, estaremos delante del Señor. Así. Estamos preparados para ese encuentro. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Los prudentes siempre están preparados, mi hermano. El prudente siempre está preparado. Pero ¿sabe qué? No podrán compartir su provisión con los insensatos. Y aunque
si siguiéramos la narrativa, uno podría decir, pero pareciera que hay egoísmo de parte de las vírgenes prudentes. ¿Por qué no les dieron un poquito? Esto no es más que parte de su carácter prudente, mi hermano, ya que si compartían su aceite, ellas tampoco tendrían suficiente para salir a recibir al esposo. Sin embargo, les sugieren a las insensatas ir a comprar, cosa que debían haber hecho antes. Por eso quiero ser enfático en este punto, mi hermano. Es importante notar la individualidad de la salvación y la relación personal con Cristo que se ilustra en este pasaje. Cada persona tiene la oportunidad y la responsabilidad de establecer una relación íntima y personal con Cristo, ya que de esto depende la salvación. No podemos creer que porque nuestra madre o nuestro padre o nuestra esposa o el esposo o la hermana o el hermano o mi mejor amigo o mi mejor amiga tienen una gran relación con Cristo, asisten a la iglesia, trabajan en ella, mi hermano es pastor, mi mamá es diaconisa o lo que quiera que sea, usted pueda creer que eso nos va a salvar en ese momento. No, mi hermano, la salvación es personal e individual. El que piensa que porque otro muy cercano a él tiene una buena relación con Cristo, esto le alcanzará, es simplemente un insensato. La salvación, vuelvo y le repito, es un asunto personal e intransferible. Esto no se puede heredar o compartir. Yo te voy a dar un poquito de mi salvación. No. Esto es una relación personal con Cristo. Y aquí el asunto es, ¿se tiene o no se tiene? No confíe su salvación en lo que otros hagan. Oh, yo tengo un buen pastor, tengo un buen hermano. No. Mi hermano, yo no puedo leer la Biblia por usted. Yo no puedo aceptar a Cristo por usted. Yo no puedo tener una comunión íntima con Cristo por usted, en su nombre. Eso solo lo puede hacer usted. Si usted es de los que decide dejar que otros hagan eso por usted, se va a llevar una terrible sorpresa cuando el Señor regrese. La salvación la otorga Dios, pero cada persona que entra en una comunión personal con Cristo y lo recibe como Señor y Salvador. No piense que porque usted de vez en cuando va a la iglesia y acompaña a su esposa, a sus papás, entonces eso ya lo hace salvo. Déjeme ponerle una ilustración rápidamente. Si usted rentara un garaje para dormir en él, después de un mes, usted no se convierte en carro, ¿o sí? ¿Simplemente porque duerme en un garaje? No. ¿Porque usted asiste a la iglesia, usted se convierte en cristiano? No. Es cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas que lo hacemos. Porque recuerde que no hay salvación sino únicamente en Cristo. Nada más. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino, mientras ellas iban a comprar, no iban a comprar vino, sino mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Otro punto que le quiero hacer enfático a mi hermano y amigo es: los que se preparan entrarán a las bodas. Recuerda que esto es una ilustración de entrar a la presencia del Señor para siempre. Y aunque esto es una parábola, obviamente ilustra la importancia de que debemos estar preparados cuando el Señor regrese. O nosotros partamos para encontrarnos con Él, cualquiera de las dos. Debemos recordar que la salvación y la vida eterna solo se logra cuando estamos a cuentas con Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es estar a cuentas? Reconocer nuestro pecado, confesarlo, pedir perdón y cambiar. Y aceptar a Cristo como Señor y como Salvador. La Biblia también es muy enfática en esto, mi hermano. Y eso es lo que a algunos les choca. Pero ¿qué podemos hacer? Es la palabra de Dios. En la presencia de Dios solo entrarán los que se han preparado con diligencia. Porque en el cielo no hay lugar para los insensatos. O sea que en el cielo van a estar los que quieren estar en el cielo.
los que hacen el trabajo de aceptar a Cristo. Esta es la parábola, este es el énfasis de la parábola. Solo las que estaban preparadas entraron. La Biblia nos dice que Dios es amor, y eso es verdad. Pero también afirma que Él juzgará a los malos y que no podrán entrar en su presencia. Que a nadie le quepa, mi hermano, la menor duda, que cuando Jesús regrese, solo entrarán a su presencia aquellos que se prepararon. Los demás se quedarán y nadie podrá decir que Dios es injusto, ya que tanto las prudentes como las insensatas tuvieron suficiente tiempo para preparar sus lámparas y el aceite. Prueba de esto será que las vírgenes prudentes tenían todo listo y por eso pudieron entrar. Cuando el Señor regrese y lo hará tal como lo prometió, solo podrán entrar a su presencia y a su gozo los que con perseverancia y obediencia se han preparado. Mire, mi hermano, no nos engañemos. Al cielo solo van a entrar los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y sus vidas han dado frutos verdaderos de arrepentimiento. Solo aquellos a quienes Cristo les abre la puerta podrán pasar a la eternidad junto con Él. Esta decisión de la eternidad se toma en esta vida. Por eso hay un grave peligro cuando se le ofrece a alguien el Evangelio, cuando se le dice, mira, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo. Y esa persona dice, mañana, otro día, déjame que tengo unas cosas pendientes en la vida y ahí voy. Es un peligro, mi hermano, porque usted no sabe si va a tener siquiera el día de mañana. Y esto es pura insensatez, porque una vez que la puerta se cierre, es la puerta de la salvación se cierre, nadie podrá entrar. Es aquí, hermano, en esta vida y en esta tierra, en donde nos aseguramos que esa puerta esté abierta para el día que nos toque a nosotros. Recuerde que solo Cristo lo puede dejar entrar a ese lugar. Antes de que la puerta se cierre para siempre. El último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, nos dice lo siguiente. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Solo Jesús puede abrir y cerrar esa puerta. Verso 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes, o sea, estas son las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Los que no se preparan no entrarán a las bodas, mi hermano. Cuando la puerta se cierre, nadie podrá abrirla. No sé cómo ser más enfático en esto, mi hermano, porque es urgente que usted lo entienda. Porque el único capaz de hacerlo, que es Cristo, no lo va a hacer. Ya que no va a dejar entrar a su fiesta a quienes no conocen. ¿Notó lo que dice la última parte del verso? De cierto os digo que no os conozco. La palabra conocer en el Nuevo Testamento es tener una relación íntima y personal con Cristo. Viene de la palabra griega ginosko, conocerse íntimamente. El Señor les dijo desde adentro, no las conozco, no sé quiénes son. ¿Por qué? Porque en vida nunca tuvieron una relación personal con Él. Conocer a Jesús no es simplemente conocer algunos datos de Él. Ni siquiera se puede conocer a Jesús con asistir a la iglesia y practicar una religión. A Cristo hay que recibirlo como Señor y Salvador y establecer una relación personal con Él. Y esta relación se fortalece y se estrecha en medida que usted y yo obedezcamos a sus mandamientos y pasemos tiempo con Él. Y por pasar tiempo con Él me refiero a pasar tiempo con las Escrituras, con su palabra. Así que no es la afiliación a ninguna iglesia, ni siquiera el hecho de que usted se relacione con cristianos, lo que le permitirá disfrutar de la eternidad con Cristo. Es solamente mantenerse estrechamente ligado a Él con la ayuda del Espíritu Santo. Si entramos o no a la boda, es una decisión personal de cada uno. Por ahora la puerta está abierta para todo aquel que quiere venir a Cristo.
y disfrutar de la salvación y la vida eterna. Pero hay que ser diligentes, mi hermano. No sabemos cuándo, pero llegará la hora, según Jesús en esta parábola, en que se cerrará la puerta a la vida eterna y nadie más podrá entrar. Asegúrese, mi amigo y mi hermano, que me escucha, que su lámpara esté lista y tenga suficiente aceite, porque la venida del Señor es inexorable, repentina, y los insensatos se quedarán por fuera. La conclusión que Jesús le da a esta parábola deja claro el punto central de ella. Es nuestra responsabilidad velar, es decir, estar siempre atentos y preparados espiritualmente, porque en cualquier momento podríamos enfrentarnos con la repentina venida de Cristo. Con esta advertencia, Jesús resalta el desenlace y la realidad de lo que les acaba de referir a sus oyentes en forma de parábola. Hay que estar atentos y preparados, porque no sabemos en qué momento será su llegada, su regreso. Y aquellos que no estén listos se quedarán sin lugar a la menor duda. Así que la pregunta correcta no es ¿cuándo vendrá el Señor? Para aquellos que están buscando una fecha. No, la pregunta correcta es ¿estaré preparado para cuando Él venga? Eso es lo que verdaderamente nos debe preocupar. Y esa es la enseñanza que Jesús nos quiso dar con esta parábola. Hay que estar listos, porque en cualquier momento este hecho extraordinario se va a dar. Así que debemos preocuparnos como las vírgenes prudentes de estar listos. Muchos se han preocupado por el día y la hora en que el Señor regresará, pero eso no es lo importante. Es cuando Él regrese, estemos listos. Mateo 24:36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Estas son palabras de Jesús. No se preocupe por el día. No se preocupe por lo que le dicen en Facebook o en Twitter, que el mundo se va a acabar y que lo dice fulano, el obispo, el apóstol. No se preocupe por eso. Preocupémonos por estar a cuentas con Dios. El Señor regresará como ladrón en la noche. Y esto quiere decir inesperadamente. Pero los que son prudentes, ese regreso inesperado no los sorprenderá. ¿Por qué? Porque siempre estarán listos. Ahí donde está, le invito, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, a que inclinemos nuestro rostro y oremos por un momento. Padre bueno, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de conocer con anticipación que regresarás por todos aquellos que te hemos recibido como Señor y Salvador. Pero es nuestra responsabilidad ser diligentes y estar preparados todo el tiempo con nuestras lámparas, listas y llenas de aceite, para que tu regreso no nos sorprenda. Anhelamos aquel día en que vengas por nosotros. Pero mientras esto sucede, Señor, permítenos vivir de manera que te agrademos y podamos ayudar a preparar a aquellos que todavía no están listos. Gracias, Jesús, por esta enseñanza, y Espíritu Santo de Dios, ahora aplícala a cada corazón que la escuche. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. ¿Sabe cómo termina esta parábola? Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén.